Hola, bienvenidos nuevamente a Lectura Hablada. Hoy continuaremos leyendo Las 1001 noches de autor anónimo. Pero cuando llegó la quinta noche, ella dijo: He llegado a saber, oh rey afortunado, que el rey Yunnan dijo a su visir: Visir, has dejado entrar en ti la envidia contra el médico, y quieres que yo lo mate para que luego me arrepienta, como se arrepintió el rey Sindbad después de haber matado al halcón. El visir preguntó: ¿y cómo ocurrió eso? Entonces el rey Yunnan contó: El halcón del rey Sindbad. Dicen que entre los reyes de Fars hubo uno muy aficionado a diversiones, a paseos por los jardines y a toda especie de cacerías. Tenía un halcón adiestrado por él mismo, y no lo dejaba de día ni de noche, pues hasta por la noche lo tenía sujeto al puño. Cuando iba de caza lo llevaba consigo, y le había colgado del cuello un vasito de oro, en el cual le daba de beber. Un día estaba el rey sentado en su palacio, y vio de pronto venir al béquil que estaba encargado de las aves de caza, y le dijo: «Oh rey de los siglos, llegó la época de ir de caza». Entonces el rey hizo sus preparativos y se puso el halcón en el puño. Salieron después y llegaron a un valle, donde armaron las redes de caza. Y de pronto cayó una gacela en las redes. Entonces dijo el rey: mataré a aquel por cuyo lado pase la gacela. Empezaron a estrechar la red en torno de la gacela, que se aproximó al rey y se enderezó sobre las patas como si quisiera besar la tierra delante del rey. Entonces el rey comenzó a dar palmaditas para hacer huir a la gacela, pero ésta brincó y pasó por encima de su cabeza y se internó tierra adentro. El rey se volvió entonces hacia los guardias y vio que guiñaban los ojos maliciosamente. Al presenciar tal cosa, le dijo al visir: ¿por qué se hacen esas señas, mis soldados? Y el visir contestó: dicen que has jurado matar a aquel por cuya proximidad pasase la gacela. Y el rey exclamó: por mi vida, hay que perseguir y alcanzar a esa gacela. Y se puso a galopar, siguiendo el rastro, y pudo alcanzarla. El halcón le dio con el pico en los ojos de tal manera que la cegó y la hizo sentir vértigos. Entonces el rey empuñó su maza, golpeando con ella a la gacela hasta hacerla caer desplomada. Enseguida descabalgó, degollándola y desollándola, y colgó del arzón de la silla los despojos. Hacía bastante calor, y aquel lugar era desierto, árido, y carecía de agua. El rey tenía sed y también el caballo. Y el rey se volvió y vio un árbol del cual brotaba agua como manteca. El rey llevaba la mano cubierta con un guante de piel, cogió el vasito del cuello del halcón, lo llenó de aquella agua, y lo colocó delante del ave, pero ésta dio con la pata al vaso y lo volcó. El rey cogió el vaso por segunda vez, lo llenó, y como seguía creyendo que el halcón tenía sed, se lo puso delante, pero el halcón le dio con la pata por segunda vez y lo volcó. Y el rey se encolerizó contra el halcón, y cogió por tercera vez el vaso, pero se lo presentó al caballo, y el halcón derribó el vaso con el ala. Entonces dijo el rey: «Ala te sepulte, oh la más nefasta de las aves de mal agüero. No me has dejado beber, ni has bebido tú, ni has dejado que beba el caballo». Y dio con su espada al halcón y le cortó las alas. Entonces el halcón, irguiendo la cabeza, le dijo por señas: «Mira lo que hay en el árbol». Y el rey levantó los ojos y vio en el árbol una serpiente, y el líquido que corría era su veneno. Entonces el rey se arrepintió de haberle cortado las alas al halcón. Después se levantó, montó a caballo, se fue, llevándose la gacela, y llegó a su palacio. Le dio la gacela al cocinero, y le dijo: «Tómala y guísala». Luego se sentó en su trono, sin soltar al halcón. Pero el halcón, tras una especie de estertor, murió. El rey, al ver esto, prorrumpió en gritos de dolor y amargura por haber matado al halcón que le había salvado de la muerte. Tal es la historia del rey Sindbad. Cuando el visir hubo oído el relato del rey Yunnan, le dijo:
oh gran rey lleno de dignidad. ¿Qué daño he hecho yo cuyos funestos efectos hayas tú podido ver? Obro así por compasión hacia tu persona. Y ya verás cómo digo la verdad. Si me haces caso podrás salvarte, y si no, perecerás como pereció un visir astuto que engañó al hijo de un rey entre los reyes. Historia del príncipe y la vampiro. El rey de que se trata tenía un hijo aficionadísimo a la caza con galgos y tenía también un visir. El rey mandó al visir que acompañara a su hijo allá donde fuese. Un día entre los días, el hijo salió a cazar con galgos y con él salió el visir. Y ambos vieron un animal monstruoso. Y el visir dijo al hijo del rey, anda contra esa fiera. Persíguela. Y el príncipe se puso a perseguir a la fiera, hasta que todos le perdieron de vista. Y de pronto la fiera desapareció del desierto. Y el príncipe permanecía perplejo, sin saber hacia dónde ir, cuando vio en lo más alto del camino una joven esclava que estaba llorando. El príncipe le preguntó, ¿quién eres? Y ella respondió, soy la hija de un rey de reyes de la India. Iba con la caravana por el desierto, sentí ganas de dormir y me caí de la cabalgadura sin darme cuenta. Entonces me encontré sola y abandonada. A estas palabras, sintió lástima el príncipe y emprendió la marcha con la joven, llevándola a la grupa de su mismo caballo. Al pasar frente a un bosquecillo, la esclava le dijo, «Oh señor, desearía evacuar una necesidad». Entonces el príncipe la desmontó junto al bosquecillo, y viendo que tardaba mucho, marchó detrás de ella sin que la esclava pudiera enterarse. La esclava era un vampiro, y estaba diciendo a sus hijos, «Hijos míos, os traigo un joven muy robusto». Y ellos dijeron, «Tráenoslo, madre, para que lo devoremos». Cuando lo oyó el príncipe, ya no pudo dudar de su próxima muerte, y las carnes le temblaban de terror mientras volvía al camino. Cuando salió la vampiro de su cubil, al ver al príncipe temblar como un cobarde, le preguntó, ¿por qué tienes miedo? Y él dijo, hay un enemigo que me inspira temor. Y prosiguió la vampiro, me has dicho que eres un príncipe. Y respondió él, así es la verdad. Y ella le dijo, entonces, ¿por qué no das algún dinero a tu enemigo para satisfacerle? El príncipe replicó, no se satisface con dinero. Solo se contenta con el alma. Por eso tengo miedo, como víctima de una injusticia. Y la vampiro le dijo, si te persiguen, como afirmas, pide contra tu enemigo la ayuda de Alá, y él te librará de sus maleficios y de los maleficios de aquellos de quienes tienes miedo. Entonces el príncipe levantó la cabeza al cielo y dijo, oh tú, que atiendes al oprimido que te implora, hazme triunfar de mi enemigo, y aléjale de mí, pues tienes poder para cuanto deseas. Cuando la vampiro oyó estas palabras, desapareció. Y el príncipe pudo regresar al lado de su padre, y le dio cuenta del mal consejo del visir. Y el rey mandó matar al visir. Enseguida el visir del rey Yunán prosiguió de este modo. Y tú, oh rey, si te fías de ese médico, cuenta que te matará con la peor de las muertes. Aunque le hayas colmado de favores y le hayas hecho tu amigo, está preparando tu muerte. ¿Sabes por qué te curó de tu enfermedad por el exterior de tu cuerpo, mediante una cosa que tuviste en la mano? ¿No crees que es sencillamente para causar tu pérdida con una segunda cosa que te mandará también coger? Entonces el rey Yunán dijo, dices la verdad. Hágase según tu opinión, oh visir bien aconsejado. Porque es muy probable que ese médico haya venido ocultamente como un espía para hacer mi perdición. Si me ha curado con una cosa que he tenido en la mano, muy bien podría perderme con otra que, por ejemplo, me diera a oler. Y luego el rey Yunán dijo a su visir, oh visir, ¿qué debemos hacer con él? Y el visir respondió, hay que mandar inmediatamente que le traigan, y cuando se presente aquí degollarlo, y así te librarás de sus maleficios, y quedarás desahogado y tranquilo. Hazle traición antes. Que él te la haga a ti. Y el rey Yunán dijo, verdad dices, oh visir.
Después el rey mandó llamar al médico, que se presentó alegre, ignorando lo que había resuelto el Clemente. El poeta lo dice en sus versos. Oh tú que temes los embates del destino, tranquilízate. ¿No sabes que todo está en las manos de aquel que ha formado la tierra? Porque lo que está escrito, escrito está y no se borra nunca. Y lo que no está escrito no hay por qué temerlo. ¿Y tú, Señor? ¿Podré dejar pasar un día sin cantar tus alabanzas? ¿Para quién reservaría, si no, el don maravilloso de mi estilo rimado y mi lengua de poeta? Cada nuevo don que recibo de tus manos, oh Señor, es más hermoso que el precedente y se anticipa a mis deseos. Por eso, ¿cómo no cantar tu gloria, toda tu gloria, y alabarte en mi alma y en público? Pero he de confesar que nunca tendrán mis labios elocuencia bastante ni mi pecho fuerza suficiente para cantar y para llevar los beneficios de que me has colmado. Oh tú que dudas, confía tus asuntos a las manos de Alá, el único sabio. Y así que lo hagas, tu corazón nada tendrá que temer por parte de los hombres. Sabe también que nada se puede hacer por tu voluntad, sino por la voluntad del sabio de los sabios. No desesperes, pues, nunca, y olvida todas las tristezas y todas las zozobras. ¿No sabes que las zozobras destruyen el corazón más firme y más fuerte? Abandónaselo todo. Nuestros proyectos no son más que proyectos de esclavos impotentes ante el único ordenador. Déjate llevar. Así disfrutarás de una paz duradera. Cuando se presentó el médico Ruyán, el rey le dijo: ¿Sabes por qué te he hecho venir a mi presencia? Y el médico contestó: Nadie sabe lo desconocido, más que Alá el Altísimo. Y el rey le dijo: Te he mandado llamar para matarte y arrancarte el alma. Y el médico Ruyán, al oír estas palabras, se sintió asombrado, con el más prodigioso asombro, y dijo: Oh rey, ¿por qué me has de matar? ¿Qué falta he cometido? Y el rey contestó: Dicen que eres un espía y que viniste para matarme. Por eso te voy a matar, antes de que me mates. Después el rey llamó al portalfanje y le dijo: Corta la cabeza a ese traidor y líbranos de sus maleficios. Y el médico le dijo: Consérvame la vida, y Alá te la conservará. No me mates, sino, Alá te matará también. Después reiteró la súplica, como yo lo hice dirigiéndome a ti, oh Efrit, sin que me hicieras caso, pues, por el contrario, persististe en desear mi muerte. Y enseguida el rey Yunán dijo al médico: No podré vivir confiado ni estar tranquilo como no te mate. Porque si me has curado con una cosa que tuve en la mano, creo que me matarás con otra cosa que me des a oler o de cualquier modo. Y dijo el médico: Oh rey, ¿es esta tu recompensa? Así devuelves mal por bien. Pero el rey insistió: No hay más remedio que darte la muerte sin demora. Y cuando el médico se convenció de que el rey quería matarle sin remedio, lloró y se afligió al recordar los favores que había hecho a quienes no los merecían. Ya lo dice el poeta. La joven y loca Moimuna es verdaderamente bien pobre de espíritu. Pero su padre, en cambio, es un hombre de gran corazón y considerado entre los mejores. Miradle, pues. Nunca anda sin su farol en la mano, y así evita el lodo de los caminos, el polvo de las carreteras y los resbalones peligrosos. Enseguida se adelantó el portalfanje, vendó los ojos del médico, y sacando la espada, dijo al rey, con tu venia. Pero el médico seguía llorando y suplicando al rey: Consérvame la vida, y Alá te la conservará. No me mates, o Alá te matará a ti. Recitó estos versos de un poeta. Mis consejos no tuvieron ningún éxito, mientras que los consejos de los ignorantes conseguían su propósito. No recogí más que desprecios. Por esto, si logro vivir, me guardaré mucho de aconsejar. Y si muero, mi ejemplo servirá a los demás para que enmudezca su lengua. Y dijo después al rey: ¿Es esta tu recompensa?
He aquí que me tratas como hizo un cocodrilo. Entonces preguntó el rey, ¿qué historia es esa de un cocodrilo? Y el médico dijo, oh señor, no es posible contarla en este estado. Por Alá sobre ti. Consérvame la vida, y Alá te la conservará, y después comenzó a derramar copiosas lágrimas. Entonces algunos de los favoritos del rey se levantaron y dijeron, oh rey, concédenos la sangre de este médico, pues nunca le hemos visto obrar en contra tuya, al contrario, le vimos librarte de aquella enfermedad que había resistido a los médicos y a los sabios. El rey les contestó, ignoráis la causa de que mate a este médico, si lo dejo con vida, mi perdición es segura, porque si me curó de la enfermedad con una cosa que tuve en la mano, muy bien podría matarme dándome a oler cualquier otra. Tengo mucho miedo de que me asesine para cobrar el precio de mi muerte, pues debe ser un espía que ha venido a matarme. Su muerte es necesaria, solo así podré perder mis temores. Entonces el médico imploró otra vez, consérvame la vida, para que Alá te la conserve, y no me mates, para que no te mate Alá. Pero, oh Efrit, cuando el médico se convenció de que el rey lo iba a hacer matar sin remedio, dijo, oh rey, si mi muerte es realmente necesaria, déjame ir a casa para despachar mis asuntos, encargar a mis parientes y vecinos que cuiden de enterrarme, y sobre todo para regalar mis libros de medicina. A fe que tengo un libro que es verdaderamente el extracto de los extractos y la rareza de las rarezas, que quiero legarte como un obsequio para que lo conserves cuidadosamente en tu armario. Entonces el rey preguntó al médico, ¿qué libro es ese? Y contestó el médico, contiene cosas inestimables, el menor de los secretos que revela es el siguiente, cuando me corten la cabeza, abre el libro, cuenta 3 hojas y vuélvelas, lee enseguida 3 renglones de la página de la izquierda, y entonces la cabeza cortada te hablará y contestará a todas las preguntas que le dirijas. Al oír estas palabras, el rey se asombró hasta el límite del asombro, y estremeciéndose de alegría y de emoción, dijo, oh médico, hasta cortándote la cabeza hablarás. Y el médico respondió, sí, en verdad, oh rey. Es, efectivamente, una cosa prodigiosa. Entonces el rey le permitió que saliera, aunque escoltado por guardianes, y el médico llegó a su casa, y despachó sus asuntos aquel día, y al siguiente día también. Y el rey subió al diván, y acudieron los emires, los visires, los chambelanes, los neguobs y todos los jefes del reino, y el diván parecía un jardín lleno de flores. Entonces entró el médico en el diván y se colocó de pie ante el rey, con un libro muy viejo y una cajita de colirio llena de unos polvos. Después se sentó y dijo, que me traigan una bandeja. Le llevaron una bandeja, y vertió los polvos, y los extendió por la superficie. Y dijo entonces, oh rey, coge ese libro, pero no lo abras antes de cortarme la cabeza. Cuando la hayas cortado, colócala en la bandeja y manda que la aprieten bien contra los polvos para restañar la sangre. Después abrirás el libro. Pero el rey, lleno de impaciencia, no le escuchaba ya, cogió el libro y lo abrió, pero encontró las hojas pegadas unas a otras. Entonces, metiendo su dedo en la boca, lo mojó con su saliva y logró despegar la primera hoja. Lo mismo tuvo que hacer con la segunda y la tercera hoja, y cada vez se abrían las hojas con más dificultad. De ese modo abrió el rey 6 hojas y trató de leerlas, pero no pudo encontrar ninguna clase de escritura. Y el rey dijo, oh médico, no hay nada escrito. Y el médico respondió, sigue volviendo más hojas del mismo modo. Y el rey siguió volviendo más hojas. Pero apenas habían pasado algunos instantes, circuló el veneno por el organismo del rey en el momento y en la hora misma, pues el libro estaba envenenado. Y entonces sufrió el rey horribles convulsiones, y exclamó, el veneno circula. Y después el médico Ruyán comenzó a improvisar versos, diciendo, esos jueces han juzgado, pero excediéndose en sus derechos y contra toda justicia. Y sin embargo, oh Señor, la justicia existe.
a su vez fueron juzgados. Si hubieran sido íntegros y buenos, se les habría perdonado. Pero oprimieron, y la suerte los ha oprimido y les ha abrumado con las peores tribulaciones. Ahora son motivo de burla y de piedad para el transeúnte. Esa es la ley. Esto a cambio de aquello. Y el destino se ha cumplido con toda lógica. Cuando Ruyán el médico acababa su recitado, cayó muerto el rey. Sabe ahora, oh Efrit, que si el rey Yunán hubiera conservado al médico Ruyán, Ala a su vez le habría conservado. Pero al negarse, decidió su propia muerte. Y si tú, oh Efrit, hubieses querido conservarme, Ala te habría conservado. En este momento de su narración, Echeúrazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Y su hermana Doña Sada le dijo: «Qué deliciosas son tus palabras». Y Echeúrazada contestó: «Nada es eso comparado con lo que os contaré la noche próxima, si vivo todavía y el rey tiene a bien conservarme». Y pasaron aquella noche en la dicha completa y en la felicidad hasta por la mañana. Después el rey se dirigió al diván. Y cuando terminó el diván, volvió a su palacio y se reunió con los suyos. Pero cuando llegó la sexta noche, Echeúrazada dijo: «He llegado a saber, oh rey afortunado, que cuando el pescador dijo al Efrit: si me hubieras conservado, yo te habría conservado, pero no has querido más que mi muerte, y te haré morir prisionero en este jarrón y te arrojaré a ese mar». Entonces el Efrit clamó y dijo: «Por Ala sobre ti, oh pescador, no lo hagas, y consérvame generosamente, sin reconvenirme por mi acción, pues si yo fui criminal, tú debes ser benéfico, y los proverbios conocidos dicen: o tú que haces bien a quien mal hizo, perdona sin restricciones el crimen del malhechor. Y tú, oh pescador, no hagas conmigo lo que hizo Umama con Atika». El pescador dijo: «¿Y qué caso fue ese?». Y respondió el Efrit: «No es ocasión para contarlo estando encarcelado. Cuando tú me dejes salir, yo te contaré ese caso». Pero el pescador dijo: «Oh, eso nunca. Es absolutamente necesario que yo te eche al mar, sin que tengas medio de salir. Cuando yo supliqué y te imploraba, tú deseabas mi muerte, sin que hubiera cometido ninguna falta contra ti, ni bajeza alguna, sino únicamente favorecerte, sacándote de ese calabozo. He comprendido, por tu conducta conmigo, que eres de mala raza. Pero has de saber que voy a echarte al mar, y enteraré de lo ocurrido a todos los que intenten sacarte, y así te arrojarán de nuevo, y entonces permanecerás en ese mar hasta el fin de los tiempos para disfrutar todos los suplicios». El Efrit le contestó: «Suéltame, que ha llegado el momento de contarte la historia. Además, te prometo no hacerte jamás ningún daño, y te seré muy útil en un asunto que te enriquecerá para siempre». Entonces el pescador se fijó bien en esta promesa de que, si libertaba al Efrit, no solo no le haría jamás daño, sino que le favorecería en un buen negocio. Y cuando se aseguró firmemente de su fe y de su promesa, y le tomó juramento por el nombre de Ala Todopoderoso, el pescador abrió el jarrón. Entonces el humo empezó a subir, hasta que salió completamente, y se convirtió en un Efrit, cuyo rostro era espantosamente horrible. El Efrit dio un puntapié al jarrón y lo tiró al mar. Cuando el pescador vio que el jarrón iba camino del mar, dio por segura su propia perdición, y orinándose encima, dijo: «Verdaderamente, no es esto una buena señal». Después intentó tranquilizarse y dijo: «Oh Efrit, Ala Todopoderoso ha dicho: hay que cumplir los juramentos, porque se os exigirá cuenta de ellos. Y tú prometiste y juraste que no me harías traición. Y si me la hicieses, Ala te castigará, porque es celoso, es paciente y no olvida. Y yo te digo lo que el médico Ruyán al rey Yunán: consérvame, y Ala te conservará». Al oír estas palabras, el Efrit rompió a reír, y echando a andar delante de él, dijo: «Oh pescador, sígueme». Y el pescador echó a andar detrás de él, aunque sin mucha confianza en su salvación. Y así salieron completamente de la ciudad,
y se perdieron de vista, y subieron a una montaña, y bajaron a una vasta llanura, en medio de la cual había un lago. Entonces el efrit se detuvo, y mandó al pescador que echara la red y pescase. Y el pescador miró a través del agua, y vio peces blancos y peces rojos, azules y amarillos. Al verlo se maravilló el pescador, después echó su red, y cuando la hubo sacado encontró en ella 4 peces, cada uno de color distinto. Y se alegró mucho, y el efrit le dijo: «Ve con esos peces al palacio del sultán, ofrécelos y te dará con qué enriquecerte. Y, mientras tanto, por Alá, discúlpame mis rudezas, pues olvidé los buenos modales con mi larga estancia en el fondo del mar, donde me he pasado 1800 años sin ver el mundo ni la superficie de la tierra. En cuanto a ti, vendrás todos los días a pescar a este sitio, pero nada más que una vez. Y ahora, que Alá te guarde con su protección». Y el efrit golpeó con sus 2 pies en tierra, y la tierra se abrió y le tragó. Entonces el pescador volvió a la ciudad, muy maravillado de lo que le había ocurrido con el efrit. Después cogió los peces y los llevó a su casa, y enseguida, cogiendo una olla de barro, la llenó de agua y colocó en ella los peces, que comenzaron a nadar en el agua contenida en la olla. Después se puso esta olla en la cabeza y se encaminó al palacio del rey, según el efrit le había encargado. Cuando el pescador se presentó al rey y le ofreció los peces, el rey se asombró hasta el límite del asombro al ver aquellos peces que le ofrecía el pescador, porque nunca los había visto en su vida, ni de aquella especie ni de aquella calidad, y dispuso que entreguen esos peces a nuestra cocinera negra. Porque esta esclava se la había regalado, hacía 3 días solamente, el rey de los Am, y aún no había tenido ocasión de lucirse en su arte de la cocina. Así es que el visir le mandó que friera los peces, y le dijo: «Oh buena negra, me encarga el rey que te diga, si te guardo como un tesoro, o gota de mis ojos, es porque te reservo para el día del ataque. De modo que demuéstranos hoy tu arte de cocinera y lo bueno de tus platos». Dicho esto, volvió el visir después de hacer sus encargos, y el rey ordenó que diera al pescador 400 dinares. Habiéndoselos dado el visir, los guardó el pescador en un halda de su túnica, y volvió a su casa, cerca de su esposa, lleno de alegría y de expansión. Después compró a sus hijos todo lo que podían necesitar. Y hasta aquí es lo que le ocurrió al pescador. En cuanto a la negra, cogió los peces, los limpió y los puso en la sartén. Después dejó que se frieran bien por un lado y los volvió enseguida del otro. Pero entonces, súbitamente, se abrió la pared de la cocina, y por allí se filtró en la cocina una joven de esbelto talle, mejillas redondas y tersas, párpados pintados con col negro, rostro gentil y cuerpo graciosamente inclinado. Llevaba en la cabeza un velo de seda azul, pendientes en las orejas, brazaletes en las muñecas, y en los dedos sortijas con piedras preciosas. Tenía en la mano una varita de bambú. Se acercó, y metiendo la varita en la sartén, dijo: «Oh peces, seguid sosteniendo vuestra promesa». Al ver aquello, la esclava se desmayó, y la joven repitió su pregunta por segunda y tercera vez. Entonces todos los peces levantaron la cabeza desde el fondo de la sartén, y dijeron: «Oh, sí. Oh, sí». Y entonaron a coro la siguiente estrofa: «Si tú vuelves sobre tus pasos, nosotros te imitaremos. Si tú cumples tu promesa, nosotros cumpliremos la nuestra. Pero si quisieras escaparte, no hemos de cejar hasta que te declares vencida». Al oír estas palabras, la joven derribó la sartén y salió por el mismo sitio por donde había entrado, y el muro de la cocina se cerró de nuevo. Cuando la esclava volvió de su desmayo, vio que se habían quemado los 4 peces y estaban negros como el carbón. Y comenzó a decir: «Pobres pescados. Pobres pescados». Y mientras seguía lamentándose, he aquí que se presentó el visir, asomándose por detrás de su cabeza, y le dijo: «Llévale los pescados al sultán».
Y la esclava se echó a llorar y le contó al visir la historia de lo que había ocurrido, y el visir se quedó muy maravillado, y dijo, eso es verdaderamente una historia muy rara. Y mandó buscar al pescador, y en cuanto se presentó el pescador, le dijo, es absolutamente indispensable que vuelvas con 4 peces como los que trajiste la primera vez. Y el pescador se dirigió hacia el lago, echó su red y la sacó conteniendo 4 peces, que cogió y llevó al visir. Y el visir fue a entregárselos a la negra, y le dijo, levántate. Vas a freírlos en mi presencia, para que yo vea qué asunto es este. Y la negra se levantó, preparó los peces, y los puso al fuego en la sartén. Y apenas habían pasado unos minutos, he aquí que se hendió la pared, y apareció la joven, vestida siempre con las mismas vestiduras y llevando siempre la varita en la mano. Metió la varita en la sartén, y dijo, oh peces, seguís cumpliendo vuestra antigua promesa. Y los peces levantaron la cabeza, y cantaron a coro esta estrofa. Si tú vuelves sobre tus pasos, nosotros te imitaremos. Si tú cumples tu juramento, nosotros cumpliremos el nuestro. Pero si reniegas de tus compromisos, gritaremos de tal modo que nos resarciremos. En este momento de su narración, Echeaurazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Pero cuando llegó la 7ª noche, ella dijo: he llegado a saber, oh rey afortunado, que cuando los peces empezaron a hablar, la joven volcó la sartén con la varita y salió por donde había entrado, cerrándose la pared de nuevo. Entonces el visir se levantó y dijo, es esta una cosa que verdaderamente no podría ocultar al rey. Después se marchó en busca del rey y le refirió lo que había pasado en su presencia. Y el rey dijo, tengo que ver eso con mis propios ojos. Y mandó llamar al pescador y le ordenó que volviera con 4 peces iguales a los primeros, para lo cual le dio 3 días de plazo. Pero el pescador marchó enseguida al lago y trajo inmediatamente los 4 peces. Entonces el rey dispuso que le dieran 400 dinares, y volviéndose hacia el visir, le dijo, prepara tú mismo delante de mí esos pescados. Y el visir contestó, escucho y obedezco. Y entonces mandó llevar la sartén delante del rey, y se puso a freír los peces, después de haberlos limpiado bien, y en cuanto estuvieron fritos, por un lado, los volvió del otro. Y de pronto se abrió la pared de la cocina y salió un negro semejante a un búfalo entre los búfalos, o a un gigante de la tribu de Ad, y llevaba en la mano una rama verde, y dijo con voz clara y terrible, oh peces, seguid sosteniendo vuestra antigua promesa. Y los peces levantaron la cabeza desde el fondo de la sartén, y dijeron, cierto que sí, cierto que sí. Y declamaron a coro estos versos. Si tú vuelves hacia atrás, nosotros volveremos. Si tú cumples tu promesa, nosotros cumpliremos la nuestra. Pero si te resistes, gritaremos tanto que acabarás por ceder. Después el negro se acercó a la sartén, la volcó con la rama, y los peces se abrazaron, convirtiéndose en carbón. El negro se fue entonces por el mismo sitio por donde había entrado. Y cuando hubo desaparecido de la vista de todos, dijo el rey, es este un asunto sobre el cual, verdaderamente, no podríamos guardar silencio. Además, no hay duda que estos peces deben tener una historia muy extraña. Y entonces mandó llamar al pescador, y cuando se presentó el pescador, le dijo, ¿de dónde proceden estos peces? El pescador contestó, de un estanque situado entre 4 colinas, detrás de la montaña que domina tu ciudad. Y el rey, volviéndose hacia el pescador, le dijo, ¿cuántos días se tarda en llegar a ese sitio? Y dijo el pescador, oh sultán, señor nuestro, basta con media hora. El sultán quedó sorprendidísimo, y mandó a sus soldados que marchasen inmediatamente con el pescador. Y el pescador iba muy contrariado, maldiciendo en secreto al efrit. Y el rey y todos partieron y subieron a una montaña, y bajaron hasta una vasta llanura que en su vida habían visto anteriormente.
Y el sultán y los soldados se asombraron de esta extensión desierta, situada entre 4 montañas, y de aquel estanque en que jugaban peces de 4 colores, rojos, blancos, azules y amarillos. Y el rey se detuvo y preguntó a los soldados y a cuantos estaban presentes: ¿hay alguno de vosotros que haya visto anteriormente ese lago en este lugar? Y todos respondieron: oh, no. Y el rey dijo: por Alá, no volveré jamás a mi capital ni me sentaré en el trono de mi reino sin averiguar la verdad sobre este lago y los peces que encierra. Y mandó a los soldados que cercaran las montañas, y los soldados así lo hicieron. Entonces el rey llamó a su visir. Porque este visir era hombre sabio, elocuente, versado en todas las ciencias. Cuando se presentó ante el rey, éste le dijo: tengo intención de hacer una cosa, y voy a enterarte de ella. Deseo aislarme completamente esta noche y marchar yo solo a descubrir el misterio de este lago y sus peces. Por consiguiente, te quedarás a la puerta de mi tienda, y dirás a los emires, visires y chambelanes: el sultán está indispuesto y me ha mandado que no deje pasar a nadie. Y a ninguno revelarás mi intención. De este modo el visir no podía desobedecer. Entonces el rey se disfrazó, y ciñéndose su espada, se escabulló de entre su gente sin que nadie lo viese. Y estuvo andando toda la noche sin detenerse hasta la mañana, en que el calor, demasiado excesivo, le obligó a descansar. Después anduvo durante todo el resto del día y durante la segunda noche hasta la mañana siguiente. Y aquí que vio a lo lejos una cosa negra, y se alegró de ello y dijo: es probable que encuentre allí a alguien que me contará la historia del lago y sus peces. Y al acercarse a esta cosa negra vio que aquello era un palacio enteramente construido con piedras negras, reforzado con grandes chapas de hierro, y que una de las hojas de la puerta estaba abierta y la otra cerrada. Entonces se alegró mucho, y parándose ante la puerta, llamó suavemente, pero como no le contestasen, llamó por segunda y por tercera vez. Después, y como seguían sin contestar, llamó por cuarta vez, pero con gran violencia, y nadie contestó tampoco. Entonces se dijo: no hay duda, este palacio está desierto. Y enseguida, tomando ánimos, penetró por la puerta del palacio y llegó a un pasillo, y allí dijo en alta voz a del palacio: soy un extranjero, un caminante, que pide provisiones para continuar su viaje. Después reiteró su demanda por segunda y tercera vez, y como no le contestasen, afirmó su corazón y fortificó su alma, y siguió por aquel corredor hasta el centro del palacio. Y no encontró a nadie. Pero vio que todo el palacio estaba suntuosamente revestido de tapices y que en el centro de un patio interior había un estanque coronado por 4 leones de oro rojo, de cuyas fauces brotaba un chorro de agua que semejaba perlas y pedrería. En torno veíanse numerosos pájaros, pero no podían volar fuera del palacio por impedírselo una gran red tendida por encima de todo. Y el rey se maravilló al ver aquellas cosas, aunque afligiéndose por no encontrar a alguien que le pudiese revelar el enigma del lago, de los peces, de las montañas y del palacio. Después se sentó entre 2 puertas y meditó profundamente. Pero de pronto oyó una queja muy débil que parecía brotar de un corazón dolorido. Y oyó una voz dulce que cantaba quedamente estos versos: mis sufrimientos hay, no he podido ocultarlos, y mi mal de amores fue revelado. Y ahora, el sueño se aparta de mis ojos para convertirse en insomnio constante. Oh amor, viniste al oír mi voz, pero cuánta tortura dejaste mis pensamientos. Ten piedad de mí. Déjame gustar del reposo. Y, sobre todo, no vayáis a visitar a aquella que es toda mi alma, para hacerla padecer. Porque ella es mi consuelo en las penas y peligros. Cuando el rey oyó estas quejas amargas, se levantó y se dirigió hacia el lugar de donde procedían. Llegó hasta una puerta cubierta por un tapiz. Levantó el tapiz, y en un gran salón vio un joven que estaba reclinado en un gran lecho. Este joven era muy hermoso, su frente parecía una flor,
sus mejillas igual que la rosa, y en medio de una de ellas tenía un lunar como una gota de ámbar negro. Ya lo dijo el poeta. El joven es esbelto y gentil. Sus cabellos de tinieblas son tan negros que forman la noche. Su frente es tan blanca que ilumina la noche. Nunca los ojos de los hombres presenciaron una fiesta como el espectáculo de sus gracias. Le conocerás entre todos los jóvenes por el lunar que tiene en la rosa de su mejilla, precisamente debajo de uno de sus ojos. Al verle, el rey, muy complacido, le dijo: «La paz sea contigo». Y el joven siguió echado en la cama, vistiendo un traje de seda bordado de oro. Con un acento de tristeza que parecía extenderse por toda su persona, devolvió el saludo del rey y dijo: «Oh Señor, perdona que no me pueda levantar». Pero el rey contestó: «Oh joven, entérame de la historia de ese lago y de sus peces de colores, así como del misterio de este palacio y de la causa de su soledad y de tus lágrimas». Al oírlo, el joven derramó nuevas lágrimas, que corrían a lo largo de sus mejillas, y el rey se asombró y le dijo: «Oh joven, ¿qué es lo que te hace llorar?». Y el joven respondió: «¿Cómo no he de llorar, si me veo en este estado?». Y el joven, alargando las manos hacia el borde de su túnica, la levantó. Y entonces el rey vio que toda la mitad inferior del joven era de mármol, y la otra mitad, desde el ombligo hasta el cabello de la cabeza, era de un hombre. Y el joven dijo al rey: «Sabe, oh señor, que la historia de los peces es una cosa tan extraordinaria que si se escribiera con una aguja en el ángulo interior del ojo, a fin de que todo el mundo la viera, sería una gran lección para el observador cuidadoso». Y el joven contó la historia que sigue. Historia del joven encantado y de los peces. Sabe, oh señor, que mi padre era rey de esta ciudad. Se llamaba Mahmud, y era rey de las Islas Negras y de estas 4 montañas. Mi padre reinó 70 años, y después se extinguió en la misericordia del retribuidor. Después de su muerte, fui yo sultán y me casé con la hija de mi tía. Me quería con amor tan poderoso, que si por casualidad tenía que separarme de ella, no comía ni bebía hasta mi regreso. Y así siguió bajo mi protección durante 5 años, hasta que fue un día al Hamem, después de haber mandado al cocinero que preparase los manjares para nuestra cena. Entré en el palacio y reclinándome en el lugar de costumbre, mandé a 2 esclavas que me hicieran aire con los abanicos. Una se puso a mi cabeza y otra a mis pies. Pero pensando en la ausencia de mi esposa, se apoderó de mí el insomnio y no pude conciliar el sueño, porque, si mis ojos se cerraban, mi alma permanecía en vela. Oí entonces a la esclava que estaba detrás de mi cabeza hablar de este modo a la que estaba a mis pies: «Oh Masauda, qué desventurada juventud la de nuestro dueño. Qué tristeza para él tener una esposa como nuestra ama, tan pérfida y tan criminal». Y la otra respondió: «Maldiga Alá a las mujeres adúlteras. Porque ese infame nunca podrá tener un hombre mejor que nuestro dueño, y sin embargo se pasa las noches en el lecho de unos y otros». Y la primera esclava dijo: «Nuestro dueño debe de ser muy impasible cuando no hace caso de las acciones de esa mujer». Y repuso la otra: «¿Pero qué dices? ¿Puede sospechar siquiera nuestro amo lo que hace ella? ¿Crees que la dejaría en libertad de obrar así? Has de saber que esa pérfida pone siempre algo en la copa en que bebe nuestro amo todas las noches antes de acostarse. Le echa bang y le hace dormir con eso. En tal estado, no puede saber lo que ocurre, ni a dónde va ella, ni lo que hace. Entonces, después de darle a beber el bang, se viste y se va, dejándole solo, y no vuelve hasta el amanecer. Cuando regresa, le quema una cosa debajo de la nariz para que la huela, y así despierta nuestro amo de su sueño». En el momento que oí, oh Señor, lo que decían las esclavas, se cambió en tinieblas la luz de mis ojos. Y deseaba ardientemente que viniera la noche para encontrarme de nuevo con la hija de mi tío. Por fin volvió del Hamem.
Y entonces se puso la mesa, y estuvimos comiendo durante 1 hora, dándonos mutuamente de beber, como de costumbre. Después pedí el vino que solía beber todas las noches antes de acostarme, y ella me acercó la copa. Pero yo me guardé muy bien de beber, y fingí que la llevaba a los labios, como de costumbre, pero la derramé rápidamente por la abertura de mi túnica, y en la misma hora y en el mismo instante me eché en la cama, haciéndome el dormido. Y ella dijo entonces, duerme. Y así, no te despiertes nunca más. Por Alá, te detesto. Y detesto hasta tu imagen, y mi alma está harta de tu trato. Después se levantó, se puso su mejor vestido, se perfumó, se ciñó una espada, y abriendo la puerta del palacio se marchó. Enseguida me levanté yo también, y la fui siguiendo hasta que hubo salido del palacio. Y atravesó todos los zocos, y llegó por fin hasta las puertas de la ciudad, que estaban cerradas. Entonces habló a las puertas en un lenguaje que no entendí, y los cerrojos cayeron y las puertas se abrieron, y ella salió. Y yo eché a andar detrás de ella, sin que lo notase, hasta que llegó a unas colinas formadas por los amontonamientos de escombros, y a una torre coronada por una cúpula y construida de ladrillos. Ella entró por la puerta, y yo me subí a lo alto de la cúpula, donde había una terraza, y desde allí me puse a vigilarla. Y aquí que ella entró en la habitación de un negro muy negro. Este negro era horrible, tenía el labio superior como la tapadera de una marmita, y el inferior como la marmita misma, ambos tan colgantes que podían escoger los guijarros entre la arena. Estaba podrido de enfermedades y tendido sobre un montón de cañas de azúcar. Al verle, la hija de mi tío besó la tierra entre sus manos, y él levantó la cabeza hacia ella, y le dijo, desdicha sobre ti. ¿Cómo has tardado tanto? He convidado a los negros, que se han bebido el vino y se han entrelazado ya con sus queridas. Y yo no he querido beber por causa tuya. Ella contestó, oh dueño mío, querido de mi corazón. ¿No sabes que estoy casada con el hijo de mi tío, que detesto hasta su imagen y que me horroriza estar con él? Si no fuese por el temor de hacerte daño, hace tiempo que habría derruido toda la ciudad, en la que solo se oiría la voz de la corneja y el mochuelo, y además habría transportado las ruinas al otro lado del Cáucaso. Y contestó el negro, mientes, infame. Juro por el honor y por las cualidades viriles de los negros, y por nuestra infinita superioridad sobre los blancos, que como vuelvas a retrasarte otra vez, a partir de este día, repudiaré tu trato y no pondré mi cuerpo encima del tuyo. Oh pérfida traidora. De seguro que te has retrasado para saciar en otra parte tus deseos de hembra. ¡Qué basura! Eres la más despreciable de las mujeres blancas. Después la cogió debajo de él. Y llegó entre ellos aquello que llegó. Así narraba el príncipe dirigiéndose al rey. Y prosiguió de este modo. Cuando oí toda aquella conversación y vi con mis propios ojos eso que siguió entre ambos, el mundo se convirtió en tinieblas para mí y no supe ni dónde estaba. Enseguida la hija de mi tío rompió a llorar y a lamentarse humildemente entre las manos del negro, y le decía, oh, amante mío, orgullo de mi corazón. No tengo a nadie más que a ti. Si me despidieses me moriría. Oh, amor mío. Luz de mis ojos. Y no cesó en su llanto ni en sus súplicas hasta que la hubo perdonado. Entonces, llena de alegría, se levantó, se quitó todos los vestidos, incluso el calzón, y se quedó completamente desnuda. Y dijo después, amo mío, tienes con qué alimentar a tu esclava. Y contestó el negro, levanta la tapadera de la cacerola, allí encontrarás un guisado de huesos de ratones que ha de satisfacerte. En este jarro que ves ahí hay buza y la puedes beber. Y ella comió y bebió, y fue a lavarse las manos. Después se acostó sobre el montón de cañas, y completamente desnuda se acurrucó contra el negro, cubriéndose con unos harapos infectos.
Al ver todas estas cosas que hacía la hija de mi tío, no pude contenerme más, y bajando de la cúpula y precipitándome en la habitación, cogí la espada que llevaba la hija de mi tío, resuelto a matar a ambos. Y comencé por herir primeramente al negro, dándole un tajo en el cuello, y creí que había perecido. En este momento de su narración, Echeúrazada vio aproximarse la mañana, y se calló discretamente. Y cuando lució la mañana, Eschariar entró en la sala de justicia, y el diván estuvo lleno hasta el fin del día. Después el rey volvió a palacio, y doña Sada dijo a su hermana: «Te ruego que prosigas tu relato». Y ella respondió, de todo corazón, y como homenaje debido. Pero cuando llegó la octava noche, Echeúrazada dijo: «He llegado a saber, oh rey afortunado, que el joven encantado dijo al rey: al herir al negro para cortarle la cabeza, corté efectivamente su piel y su carne, y creí que lo había matado, porque lanzó un estertor horrible. Y a partir de ese momento, nada sé sobre lo que ocurrió. Pero al día siguiente vi que la hija de mi tío se había cortado el pelo y se había vestido de luto. Después me dijo: oh hijo de mi tío, no censures lo que hago, porque acabo de saber que se ha muerto mi madre, que a mi padre lo han matado en la Guerra Santa, que uno de mis hermanos ha fallecido de picadura de escorpión y que el otro ha quedado enterrado bajo las ruinas de un edificio, de modo que tengo motivos para llorar y afligirme. Fingiendo que la creía, le dije: haz lo que creas conveniente, pues no he de prohibírtelo. Y permaneció encerrada con su luto, con sus lágrimas y sus accesos de dolor durante todo un año, desde su comienzo hasta el otro comienzo. Y transcurrido el año, me dijo: deseo construir para mí una tumba en este palacio, allí podré aislarme con mi soledad y mis lágrimas, y la llamaré la casa de los duelos. Yo le dije: haz lo que tengas por conveniente. Y se mandó construir esta casa de los duelos, coronada por una cúpula y conteniendo un subterráneo como una tumba. Después transportó allí al negro, que no había muerto, pues solo había quedado muy enfermo y muy débil, aunque en realidad ya no le podía servir de nada a la hija de mi tío. Pero esto no le impedía estar bebiendo a todas horas vino y buza. Y desde el día en que le herí no podía hablar y seguía viviendo, pues no le había llegado todavía su hora. Ella iba a verlo todos los días, entrando en la cúpula, y sentía a su lado accesos de llanto y de locura, y le daba bebidas y condimentos. Así hizo, por la mañana y por la noche, durante todo otro año. Yo tuve paciencia durante este tiempo, pero un día, entrando de improviso en su habitación, la oí llorar y arañarse la cara y decir amargamente estos versos: partiste, oh muy amado mío, y he abandonado a los hombres y vivo en la soledad, porque mi corazón no puede amar nada desde que partiste, oh muy amado mío. Si vuelves a pasar cerca de tu muy amada, recoge por favor sus despojos mortales, en recuerdo de su vida terrena, y dales el reposo en la tumba donde tú quieras, pero cerca de ti, si vuelves a pasar cerca de tu muy amada. Que tu voz se acuerde de mi nombre de otro tiempo para hablarme en la tumba. Oh, pero en mi tumba solo oirás el triste sonido de mis huesos al chocar unos con otros. Cuando hubo terminado su lamentación, desenvainé la espada, y le dije: oh traidora, solo hablan así las infames que reniegan de sus amores y pisotean el cariño. Y levantando el brazo, me disponía a herirla, cuando ella, descubriendo entonces que había sido yo quien hirió al negro, se puso de pie, pronunciando unas palabras misteriosas, y dijo: por la virtud de mi magia, que Ala te convierta mitad piedra y mitad hombre. E inmediatamente, Señor, quedé como me ves. Y ya no puedo valerme ni hacer un movimiento, de suerte que no estoy ni muerto ni vivo. Después de ponerme en tal estado, encantó las 4 islas de mi reino, convirtiéndolas en montañas, con ese lago en medio de ellas, y a mis súbditos los transformó en peces. Pero hay más. Todos los días me tortura azotándome con una correa, dándome 100 latigazos, hasta que me hace sangrar.
Y después me pone sobre las carnes una camisa de crin, cubriéndola con la ropa. El joven se echó entonces a llorar y recitó estos versos. Aguardando tu sentencia y tu justicia, oh mi Señor, sufro pacientemente, pues tal es tu voluntad. Pero me ahogan mis desgracias. Y solo puedo recurrir a ti, oh Señor. Oh Alá, adorado por nuestro bendito profeta. El rey dijo entonces al joven, has añadido una pena a mis penas, pero dime, ¿dónde está esa mujer? Y respondió el mancebo, en la tumba, donde está el negro, debajo de la cúpula. Todos los días viene a esta habitación, me desnuda y me da 100 latigazos, y yo lloro y grito, sin poder hacer un movimiento para defenderme. Después de martirizarme, se va junto al negro, llevándole vinos y licores servidos. Entonces exclamó el rey, oh excelente joven. Por Alá, voy a hacerte un favor tan memorable, que después de mi muerte pasará al dominio de la historia. Y ya no añadió más, y siguió la conversación hasta que se acercó la noche. Después se levantó el rey y aguardó que llegase la hora nocturna de las brujas. Entonces se desnudó, volvió a ceñirse la espada, y se fue hacia el sitio donde se encontraba el negro. Había allí velas y farolillos colgados, y también perfumes, incienso y distintas pomadas. Se fue derechamente al negro, le hirió, le atravesó y le hizo vomitar el alma. Enseguida se lo echó a los hombros y lo arrojó al fondo de un pozo que había en el jardín. Después volvió a la cúpula, se vistió con las ropas del negro y se paseó durante un instante a todo lo largo del subterráneo, tremolando en su mano la espada completamente desnuda. Transcurrida una hora, la desvergonzada bruja llegó a la habitación del joven. Apenas hubo entrado, desnudó al hijo de su tío, cogió el látigo y empezó a pegarle. Entonces él gritaba, no me hagas sufrir más. Bastante terrible es mi desgracia. Ten piedad de mí. Ella respondió, ¿la tuviste de mí? ¿Respetaste a mi amante? Así, pues, toma, toma. Después le puso la túnica de crin, colocándole la otra ropa por encima, e inmediatamente marchó al aposento del negro, llevándose la copa de vino y la taza de plantas servidas. Y al entrar debajo de la cúpula, se puso a llorar e imploró, oh, dueño mío, háblame, hazme oír tu voz. Y recitó dolorosamente estos versos. Oh corazón mío, ¿ha de durar mucho esta separación tan angustiosa? El amor con que me traspasaste es un tormento que supera mis fuerzas. ¿Hasta cuándo seguirás huyendo de mí? Si solo querías mi dolor y mi amargura, ya serás feliz, pues bien se han cumplido tus deseos. Después rompió en sollozos y volvió a implorar, oh dueño mío, háblame, que yo te oiga. Entonces el supuesto negro torció la lengua y empezó a imitar el habla de los negros, no hay fuerza ni poder sin la ayuda de Alá. La bruja, al oír hablar al negro después de tanto tiempo, dio un grito de júbilo y cayó desvanecida, pero pronto volvió en sí, y dijo, es que mi dueño está curado. Entonces el rey, fingiendo la voz y haciéndola muy débil, dijo, oh miserable libertina, no mereces que te hable. Y ella dijo, pero, ¿por qué? Y él contestó, porque siempre estás castigando a tu marido, y él da voces, y esto me quita el sueño toda la noche hasta la mañana. De otro modo, ya habría yo recobrado las fuerzas. Eso precisamente me impide contestarte. Y ella dijo, pues ya que tú me lo mandas, lo libraré del estado en que se encuentra. Y él contestó, sí, líbralo, y recobraremos la tranquilidad. Y dijo la bruja, escucho y obedezco. Después salió de la cúpula, marchó al palacio, cogió una taza de cobre llena de agua, pronunció unas palabras mágicas, y el agua empezó a hervir como hierve en la marmita. Entonces echó un poco de esta agua al joven, y dijo, por la fuerza de mi conjuro, te mando que salgas de esa forma y recuperes la primitiva. Y el joven se sacudió todo él, se puso de pie,
y exclamó muy dichoso al verse libre: no hay más Dios que Alá, y Mohamed es el profeta de Alá. Sean con él la bendición y la paz de Alá. Y ella dijo: vete, y no vuelvas por aquí, porque te mataré. Y se lo gritó en la cara. Entonces el joven se fue de entre sus manos. Y he aquí todo lo referente a él. En cuanto a la bruja, volvió enseguida a la cúpula, descendió al subterráneo y dijo: oh dueño mío, levántate, que te vea yo. Y el rey contestó muy débilmente: aún no has hecho nada. Queda otra cosa para que recobre la tranquilidad. No has suprimido la causa principal de mis males. Y ella dijo: oh amado mío, ¿cuál es esa causa principal? Y el rey contestó: esos peces del lago, los habitantes de la antigua ciudad y de las 4 islas, no dejan de sacar la cabeza del agua a medianoche para lanzar imprecaciones contra ti y contra mí. Y este es el motivo de que no recobre yo las fuerzas. Libértalos, pues. Entonces podrás venir a darme la mano y ayudarme a levantar, porque seguramente habré vuelto a la salud. Cuando la bruja oyó estas palabras, que creía del negro, exclamó muy alegre: oh, dueño mío, pongo tu voluntad sobre mi cabeza y sobre mis ojos. E invocando el nombre de Bismile, se levantó muy dichosa, echó a correr, llegó al lago, cogió un poco de agua, y... En ese momento de la narración, Scheherazada vio aparecer la mañana, y se calló discretamente. Pero cuando llegó la 9ª noche, ella dijo: he llegado a saber, oh rey afortunado, que cuando la bruja cogió un poco de agua y pronunció unas palabras misteriosas, los peces empezaron a agitarse, irguiendo la cabeza, y acabaron por convertirse en hijos de Adán, y en la hora y en el instante se desató la magia que sujetaba a los habitantes de la ciudad. Y la ciudad se convirtió en una población floreciente, con magníficos zocos bien construidos, y cada habitante se puso a ejercer su oficio. Y las montañas volvieron a ser islas como en otro tiempo. Y hete aquí todo lo que hubo respecto a esto. Por lo que se refiere a la bruja, ésta volvió junto al rey, y como le seguía tomando por el negro, le dijo: oh querido mío, dame tu mano generosa para besarla. Y el rey le respondió en voz baja: acércate más a mí. Y ella se aproximó. Y el rey cogió de pronto su buena espada, y le atravesó el pecho con tal fuerza, que la punta le salió por la espalda. Después, dando un tajo, la partió en 2 mitades. Hecho esto, salió en busca del joven encantado, que le esperaba de pie. Entonces le felicitó por su desencantamiento, y el joven le besó la mano y le dio efusivamente las gracias. Y le dijo el rey: ¿quieres marchar a tu ciudad, o acompañarme a la mía? Y el joven contestó: oh rey de los tiempos, ¿sabes cuánta distancia hay de aquí a tu ciudad? Y dijo el rey: 2 días y medio. Entonces le dijo el joven: oh rey, si estás durmiendo, despierta. Para ir a tu capital emplearás, con la voluntad de Alá, todo un año. Si llegaste aquí en 2 días y medio, fue porque esta población estaba encantada. Y cuenta, oh rey, que no he de apartarme de ti ni siquiera el instante que dura un parpadeo. El rey se alegró al oírlo, y dijo: bendigamos a Alá, que ha dispuesto te encontrase en mi camino. Desde hoy serás mi hijo, ya que Alá no me los ha querido dar hasta ahora. Y se echaron uno en brazos del otro, y se alegraron hasta el límite de la alegría. Dirigiéronse entonces al palacio del rey que había estado encantado. Y el joven anunció a los notables de su reino que iba a partir para la santa peregrinación a la Meca. Y hechos los preparativos necesarios, partieron él y el rey, cuyo corazón anhelaba el regreso a su país, del que estaba ausente hacía un año. Marcharon, pues, llevando 50 mamalik cargados de regalos. Y no dejaron de viajar día y noche durante un año entero, hasta que avistaron la ciudad. El visir salió con los soldados al encuentro del rey, muy satisfecho de su regreso,
pues había llegado a temer no verle más. Y los soldados se acercaron, y besaron la tierra entre sus manos, y le desearon la bienvenida. Y entró en el palacio y se sentó en su trono. Después llamó al visir y le puso al corriente de cuanto le había ocurrido. Cuando el visir supo la historia del joven, le dio la enhorabuena por su desencantamiento y su salvación. Mientras tanto, el rey gratificó a muchas personas, y después dijo al visir, que venga aquel pescador que en otro tiempo me trajo los peces. Y el visir mandó llamar al pescador que había sido causa del desencantamiento de los habitantes de la ciudad. Y cuando se presentó le ordenó el rey que se acercase, y le regaló trajes de honor, preguntándole acerca de su manera de vivir y si tenía hijos. Y el pescador dijo que tenía un hijo y 2 hijas. Entonces el rey se casó con una de sus hijas, y el joven se casó con la otra. Después el rey conservó al pescador a su lado y le nombró tesorero general. Enseguida envió a su visir a la ciudad del joven, situada en las Islas Negras, y le nombró sultán de aquellas islas, escoltándole los 50 mamalik con numerosos trajes de honor para todos aquellos emires. El visir, al despedirse, besó ambas manos del sultán y salió para su destino. Y el rey y el joven siguieron juntos, muy felices con sus esposas, las 2 hijas del pescador, gozando una vida de venturosa tranquilidad y cordial esparcimiento. En cuanto al pescador, nombrado tesorero general, se enriqueció mucho y llegó a ser el hombre más rico de su tiempo. Y todos los días veía a sus hijas, que eran esposas de reyes. Y en tal estado, después de numerosos años completos, fue a visitarles la separadora de los amigos, la inevitable, la silenciosa, la inexorable. Y ellos murieron. Pero no creáis que esta historia, prosiguió Scheherazada, sea más maravillosa que la del mandadero. Historia del mandadero y las 3 doncellas. Había en la ciudad de Bagdad un hombre que era soltero y además mozo de cordel. Un día entre los días, mientras estaba en el zoco, indolentemente apoyado en su espuerta, se paró delante de él una mujer con un ancho manto de tela de Mosul, en seda sembrada de lentejuelas de oro y forro de brocado. Levantó un poco el velillo de la cara y aparecieron por debajo 2 ojos negros, con largas pestañas, y qué párpados. Era esbelta, sus manos y sus pies muy pequeños, y reunía, en fin, un conjunto de perfectas cualidades. Y dijo con su voz llena de dulzura, «Oh mandadero, coge la espuerta y sígueme». Y el mandadero, sorprendidísimo, no supo si había oído bien, pero cogió la espuerta y siguió a la joven, hasta que se detuvo a la puerta de una casa. Llamó y salió un nusraní, que por 1 dinar le dio una medida de aceitunas, y ella las puso en la espuerta, diciendo al mozo, «Lleva eso y sígueme». Y el mandadero exclamó, «Por Alá, bendito día». Y cogió otra vez la espuerta y siguió a la joven. Y aquí que se paró ésta en la frutería y compró manzanas de Siria, membrillos osmani, melocotones de Omán, jazmines de Alepo, nenúfares de Damasco, cohombros del Nilo, limones de Egipto, sidra sultaní, bayas de mirto, flores de aleña, anémonas rojas de color de sangre, violetas, flores de granado y narcisos. Y lo metió todo en la espuerta del mandadero, y le dijo, «Llévalo». Y él lo llevó y la siguió, hasta que llegaron a la carnicería, donde dijo la joven, «Corta 10 sartal de carne». Y el carnicero cortó los 10 sartal, y ella los envolvió en hojas de banano, los metió en la espuerta, y dijo, «Llévalo, oh mandadero». Y él lo llevó así y la siguió, hasta encontrar un vendedor de almendras, al cual compró la joven toda clase de almendras, diciendo al mozo, «Llévalo y sígueme». Y cargó otra vez con la espuerta y la siguió, hasta llegar a la tienda de un confitero, y allí compró ella una bandeja y la cubrió de cuanto había en la confitería, enrejados de azúcar con manteca, pastas aterciopeladas perfumadas con almizcle y deliciosamente rellenas, bizcochos llamados sabún, pastelillos, tortas de limón, confituras sabrosas, dulces llamados muchabac, bocadillos huecos llamados lukmet el kadí, otros cuyo nombre es asabiseinab, hechos con manteca, miel y leche.
Después colocó todas aquellas golosinas en la bandeja y la bandeja encima de la espuerta. Entonces el mandadero dijo: si me hubieras avisado, habría alquilado una mula para cargar tanta cosa. Y la joven sonrió al oírlo. Después se detuvo en casa de un destilador y compró 10 clases de aguas, de rosas, de azahar y otras muchas, y varias bebidas embriagadoras, como asimismo un hisopo para aspersiones de agua de rosas almizclada, granos de incienso macho, palo de áloe, ámbar gris y almizcle, y finalmente velas de cera de Alejandría. Todo lo metió en la espuerta, y dijo al mozo: lleva la espuerta y sígueme. Y el mozo la siguió, llevando siempre la espuerta, hasta que la joven llegó a un palacio, todo de mármol, con un gran patio que daba al jardín de atrás. Todo era muy lujoso, y el pórtico tenía 2 hojas de ébano adornadas con chapas de oro rojo. La joven llamó, y las 2 hojas de la puerta se abrieron. El mandadero vio entonces que había abierto la puerta otra joven, cuyo talle, elegante y gracioso, era un verdadero modelo, especialmente por sus pechos redondos y salientes, su gentil apostura, su belleza y todas las perfecciones de su talle y de todo lo demás. Su frente era blanca como la primera luz de la luna nueva, sus ojos como los ojos de las gacelas, sus cejas como la luna creciente del Ramadán, sus mejillas como anémonas, su boca como el sello de Soleimán, su rostro como la luna llena al salir, sus 2 pechos como granadas gemelas. En cuanto a su vientre juvenil, elástico y flexible, se ocultaba bajo la ropa como una carta preciada bajo el rollo que la envuelve. Por eso, a su vista, notó el mozo que se le iba el juicio y que la espuerta se le venía al suelo. Y dijo para sí: por Alá, en mi vida he tenido un día tan bendito como el de hoy. Entonces esta joven tan admirable dijo a su hermana la proveedora y al mandadero: entrad, y que la acogida aquí sea para vosotros tan amplia como agradable. Y entraron, y acabaron por llegar a una sala espaciosa que daba al patio, adornada con brocados de seda y oro, llena de lujosos muebles con incrustaciones de oro, jarrones, asientos esculpidos, cortinas y unos roperos cuidadosamente cerrados. En medio de la sala había un lecho de mármol incrustado con perlas y esplendorosa pedrería, cubierto con un dosel de raso rojo. Sobre él estaba extendido un mosquitero de fina gasa, también roja, y en el lecho había una joven de maravillosa hermosura, con ojos babilónicos, un talle esbelto como la letra Aleph, y un rostro tan bello, que podía envidiarlo el sol luminoso. Era una estrella brillante, una noble hermosura de Arabia, como dijo el poeta. El que mida tu talle, oh joven, y lo compare por su esbeltez con la delicadeza de una rama flexible, juzga con error a pesar de su talento. Porque tu talle no tiene igual, ni tu cuerpo un hermano. Porque la rama solo es linda en el árbol y estando desnuda. Mientras que tú eres hermosa de todos modos, y las ropas que te cubren son únicamente una delicia más. Entonces la joven se levantó, y llegando junto a sus hermanas, les dijo: ¿por qué permanecéis quietas? Quitad la carga de la cabeza de ese hombre. Entonces entre las 3 le aliviaron del peso. Vaciaron la espuerta, pusieron cada cosa en su sitio, y entregando 2 dinares al mandadero, le dijeron: oh mandadero, vuelve la cara y vete inmediatamente. Pero el mozo miraba a las jóvenes, encantado de tanta belleza y tanta perfección, y pensaba que en su vida había visto nada semejante. Sin embargo, chocábale que no hubiese ningún hombre en la casa. Enseguida se fijó en lo que allí había de bebidas, frutas, flores olorosas y otras cosas buenas, y admirado hasta el límite de la admiración, no tenía maldita la gana de marcharse. Entonces la mayor de las doncellas le dijo: ¿por qué no te vas? ¿Es que te parece poco el salario? Y se volvió hacia su hermana, la que había hecho las compras, y le dijo: dale otro dinar. Pero el mandadero replicó: por Alá, señoras mías, mi salario suele ser la 100ª parte de un dinar, por lo cual no me ha parecido escasa la paga. Pero mi corazón está pendiente de vosotras.
Y me pregunto cuál puede ser vuestra vida, ya que vivís en esta soledad y no hay hombre que os haga compañía. ¿No sabéis que un minarete solo vale algo con la condición de ser uno de los 4 de la mezquita? Pero, oh señoras mías, no sois más que 3, y os falta el 4. Ya sabéis que la dicha de las mujeres nunca es perfecta si no se unen con los hombres. Y, como dice el poeta, un acorde no será jamás armonioso como no reúnan 4 instrumentos, el arpa, el laúd, la cítara y la flauta. Vosotras, oh señoras mías, solo sois 3, y os falta el 4 instrumento, la flauta. Yo seré la flauta, y me conduciré como hombre prudente, lleno de sagacidad e inteligencia, artista hábil que sabe guardar un secreto. Y las jóvenes le dijeron, oh mandadero, ¿no sabes tú que somos vírgenes? Por eso tenemos miedo de fiarnos de algo. Porque hemos leído lo que dicen los poetas, desconfía de toda confidencia, pues un secreto revelado es secreto perdido. Pero el mandadero exclamó, juro por vuestra vida, oh señoras mías, que yo soy un hombre prudente, seguro y leal. He leído libros y he estudiado crónicas. Solo cuento cosas agradables, callándome cuidadosamente las cosas tristes. Obro en toda ocasión según dice el poeta. Solo, el hombre bien dotado sabe callar el secreto. Solo, los mejores entre los hombres saben cumplir sus promesas. Yo, encierro los secretos en una casa de sólidos candados, donde la llave se ha perdido y la puerta está sellada. Y escuchando los versos del mandadero, muchas otras estrofas que recitó y sus improvisaciones rimadas, las 3 jóvenes se tranquilizaron, pero para no ceder enseguida, le dijeron, sabe, oh mandadero, que en este palacio hemos gastado el dinero en enormes cantidades. ¿Llevas tú encima con qué indemnizarnos? Solo te podremos invitar con la condición de que gastes mucho oro. ¿Acaso no es tu deseo permanecer con nosotras, acompañarnos a beber y singularmente hacernos velar toda la noche hasta que la aurora bañe nuestros rostros? Y la mayor de las doncellas añadió, amor sin dinero no puede servir de buen contrapeso en el platillo de la balanza. Y la que había abierto la puerta dijo, si no tienes nada, vete sin nada. Pero en aquel momento intervino la proveedora, y dijo, oh hermanas mías, dejemos eso, por Alá, pues este muchacho en nada ha de amenguarnos el día. Además, cualquier otro hombre no habría tenido con nosotras tanto comedimiento. Y cuanto le toque pagar a él, yo lo abonaré en su lugar. Entonces el mandadero se regocijó en extremo, y dijo a la que le había defendido, por Alá, a ti te debo la primera ganancia del día. Y dijeron las 3, quédate, oh buen mandadero, y te tendremos sobre nuestra cabeza y nuestros ojos. Y enseguida la proveedora se levantó y se ajustó el cinturón. Luego dispuso los frascos, clasificó el vino por decantación, preparó el lugar en que habían de reunirse cerca del estanque y llevó allí cuanto podían necesitar. Después ofreció el vino y todo el mundo se sentó, y el mandadero en medio de ellas, en el vértigo, pues se figuraba estar soñando. Y aquí que la proveedora ofreció la vasija del vino y llenaron la copa y la bebieron, y así por segunda y por tercera vez. Después la proveedora la llenó de nuevo y la presentó a sus hermanas, y luego al mandadero. Y el mandadero, extasiado, improvisó esta composición rimada. Bebe este vino. Él es la causa de toda nuestra alegría. Él da al que lo bebe fuerzas y salud. Él es el único remedio que cura todos los males. Nadie bebe el vino, origen de toda alegría, sin sentir las emociones más gratas. La embriaguez es lo único que puede saturarnos de voluptuosidad. Después besó las manos a las 3 doncellas y vació la copa. Enseguida, aproximándose a la mayor, dijo, oh señora mía, soy tu esclavo, tu cosa y tu propiedad. Y recitó estas estrofas. En honor suyo. A tu puerta espera de pie un esclavo de tus ojos, acaso el más humilde de tus esclavos. Pero conoce a su dueña. Él sabe cuánta es su generosidad y sus beneficios. Y sobre todo,
sabe cómo se lo ha de agradecer. Entonces ella le dijo, ofreciéndole la copa, bebe, oh amigo mío, y que la bebida te aproveche y la digieras bien. Que ella te dé fuerzas para el camino de la verdadera salud. Y el mandadero cogió la copa, besó la mano a la joven, y con una voz dulce y modulada cantó quedamente estos versos. Yo ofrezco a mi amiga un vino resplandeciente como sus mejillas, mejillas tan luminosas que solo la caridad de una llama podría compararse con su espléndida vida. Ella se digna aceptarlo, pero me dice, muy risueña, ¿cómo quieres que beba mis propias mejillas? Y yo le digo, bebe, oh llama de mi corazón. Este licor son mis lágrimas, su color rojo, mi sangre, y su mezcla en la copa, es toda mi alma. Entonces la joven cogió la copa de manos del mandadero, se la llevó a los labios y después fue a sentarse junto a sus hermanas. Y todos empezaron a cantar, a danzar y a jugar con las flores exquisitas. Y mientras tanto, el mozo las abrazaba y las besaba. Y una le dirigía chanzas, otra lo atraía hacia ella, y la otra le golpeaba con las flores. Y siguieron bebiendo, hasta que el vino se le subió a la cabeza. Cuando el vino reinó por completo, la joven que había abierto la puerta se levantó, se quitó toda la ropa y se quedó desnuda. Y de un salto echó su alma en el estanque, se puso a jugar con el agua, se llenó de ella la boca y roció ruidosamente al mandadero. Esto no le estorbaba para que el agua corriese por todos sus miembros y por entre sus muslos juveniles. Después salió del estanque, se echó sobre el pecho del mandadero y extendiéndose luego boca arriba, dijo señalando a la cosa situada entre sus muslos: «Oh mi querido, ¿sabes cómo se llama esto?». Y contestó el mozo: «Ah. Ordinariamente suele llamarse la casa de la misericordia». Pero ella exclamó: «Yu, ¿no te da vergüenza tu ignorancia?». Y le cogió del pescuezo y empezó a darle golpes. Entonces dijo él: «Basta. Se llama la vulva». Y repitió ella: «Tampoco es así». Y el mandadero dijo: «Pues tu pedazo de atrás». Y ella repitió: «Otra cosa». Y dijo él: «Es tu zángano». Pero ella, al oírlo, golpeó al joven con tal fuerza que le arañó la piel. Y entonces él dijo: «Pues dime cómo se llama». Y ella contestó: «La albahaca de los puentes». Y exclamó el mozo: «Ya era hora. Alabado sea Alá, y él te guarde, oh mi albahaca de los puentes». Después volvió a circular la copa y la subcopa. Enseguida la segunda joven se desnudó y se metió en el estanque e hizo lo mismo que su hermana. Salió después, se echó en el regazo del mozo y señalando con el dedo hacia sus muslos y a la cosa situada entre los muslos, preguntó: «¿Cuál es el nombre de esto, luz de mis ojos?». Y él dijo: «Tu grieta». Pero ella exclamó: «¿Qué palabras tan abominables dice este hombre?». Y le abofeteó con tal furia que retembló toda la sala. Y después dijo él: «Entonces será la albahaca de los puentes». Pero ella replicó: «No es eso. Y volvió a darle golpes. Entonces preguntó el mozo: «Pues ¿cuál es su nombre?». Y contestó ella: «El sésamo descortezado». Y él exclamó: «Para ti sean, oh el más descortezado entre los sésamos, las mejores bendiciones». Después se levantó la tercera joven, se desnudó y se metió en el estanque, donde hizo como sus hermanas, y luego se vistió, y fue a tenderse entre las piernas del mandadero, y le dijo, señalando hacia sus partes delicadas: «Adivina su nombre». Entonces él le dijo: «Se llama esto, se llama lo otro». Y numerando con los dedos, decía: «El estornino mudo, el conejo sin orejas, el polluelo sin voz, el padre de la blancura, la fuente de las gracias». Y por fin, en vista de sus protestas, acabó por preguntarle, para que no le pegara más, pues ¿cuál es su nombre? Y ella contestó: «El Khan de Ebaí Mansur».
Entonces el mandadero se levantó, se despojó de sus vestiduras y se metió en el agua. Y su espalda sobrenadaba majestuosa en la superficie. Se lavó todo el cuerpo, como se habían lavado las doncellas, y después salió del baño y fue a echarse en el regazo de la más joven. Apoyó los pies en el regazo de la otra hermana, y señalando su virilidad, preguntó a la mayor de todas: ¿Sabes, oh soberana mía, cuál es su nombre? Al oír estas palabras, las tres se echaron a reír tan a gusto, que cayeron sobre sus posaderas, y exclamaron: Tusib. Y él dijo: No es eso, no es eso. Y les dio a cada una un mordisco. Entonces dijeron: Tu herramienta. Y él contestó: Tampoco es eso. Y a cada una les dio un pellizco en un seno. Y ellas, asombradas, replicaron: Sí que es tu herramienta, porque está ardiente; sí que es tu sib, porque se mueve. Y el mozo seguía negando con un movimiento de cabeza, y luego las besaba, las mordía, las pellizcaba y las abrazaba, y ellas reían a más no poder, hasta que acabaron por decirle: ¿Cómo se llama, pues? Entonces él meditó un momento, se miró entre los muslos, guiñó los ojos, y señalando a su sib, dijo: Oh señoras mías, vais a oír lo que acaba de decirme este niño. Me llaman el macho poderoso y sin castrar, que pase la albahaca de los puentes, se deleita con raciones de sésamo descortezado y se alberga en la posada de Abi Mansur. Y se rieron las tres tan descompasadamente al oírle, que de nuevo doblaron sobre sus partes traseras. Después siguieron bebiendo en la misma copa hasta que comenzó a anochecer. Las jóvenes dijeron al mandadero: Ahora vuelve la cara y vete, y así veremos la anchura de tus hombros. Pero el mozo exclamó: Por Alá, señoras mías, más fácil sería a mi alma salir del cuerpo, que a mí dejar esta casa. Juntemos esta noche con el día, y mañana podrá cada uno ir en busca de su destino por el camino de Alá. Entonces intervino nuevamente la joven proveedora: Hermanas, por vuestra vida, invitémosle a pasar la noche con nosotras y nos reiremos mucho con él, porque es una mala persona sin pudor, y además muy gracioso. Y dijeron entonces al mandadero: Puedes pasar aquí la noche, con la condición de estar bajo nuestro dominio y no pedir ninguna explicación sobre lo que veas ni sobre cuánto ocurra. Y él respondió: Así sea, oh señoras mías. Y ellas añadieron: Levántate y lee lo que está escrito encima de la puerta. Y él se levantó, y encima de la puerta vio las siguientes palabras, escritas con letras de oro: No hables nunca de lo que no te importe, sino oirás cosas que no te gusten. Y el mandadero dijo: Oh señoras mías, os pongo por testigo de que no he de hablar de lo que no me importe. En este momento de su narración, Echeurasada vio aparecer la mañana, y se calló discretamente. Pero cuando llegó la 10ª noche, Doniazada dijo: Oh hermana mía, acaba la relación. Y Echeurasada contestó, con mucho agrado, y como un deber de generosidad. Y prosiguió: He llegado a saber, oh rey poderoso, que cuando el mandadero hizo su promesa a las jóvenes, se levantó la proveedora, colocó los manjares delante de los comensales, y todos comieron muy regaladamente. Después de esto encendieron las velas, quemaron maderas olorosas e incienso, y volvieron a beber y comer todas las golosinas compradas en el zoco, sobre todo el mandadero, que al mismo tiempo decía versos, cerrando los ojos mientras recitaba y moviendo la cabeza. Y de pronto se oyeron fuertes golpes en la puerta, lo que no les perturbó en sus placeres, pero al fin la menor de las jóvenes se levantó, fue a la puerta, y luego volvió y dijo: Bien llena va a estar nuestra mesa esta noche, pues acabo de encontrar junto a la puerta a 3 ajam con las barbas afeitadas y tuertos del ojo izquierdo. Es una coincidencia asombrosa. He visto inmediatamente que eran extranjeros, y deben venir del país de los Ram. Cada uno es diferente, pero los 3 son tan ridículos de fisonomía, que hacen reír. Si los hiciésemos entrar nos divertiríamos con ellos. Y sus hermanas aceptaron. Diles que pueden entrar, pero entérales de que no deben hablar de lo que no les importe, si no quieren oír cosas desagradables. Y la joven corrió a la puerta,
muy alegre, y volvió trayendo a los 3 tuertos. Llevaban las mejillas afeitadas, con unos bigotes retorcidos y tiesos, y todo indicaba que pertenecían a la cofradía de mendicantes llamados Salik. Apenas entraron, desearon la paz a la concurrencia, y las jóvenes se quedaron de pie y los invitaron a sentarse. Una vez sentados, los Salik miraron al mandadero, y suponiendo que pertenecía a su cofradía, dijeron: «Es un Saluk como nosotros, y podrá hacernos amistosa compañía». Pero el mozo, que los había oído, se levantó de súbito, los miró airadamente y exclamó: «Dejadme en paz, que para nada necesito vuestro afecto. Y empezad por cumplir lo que veréis escrito encima de esa puerta». Las doncellas estallaron de risa al oír estas palabras, y se decían: «Vamos a divertirnos con este mozo y los Salik». Después ofrecieron manjares a los Salik, que los comieron muy gustosamente. Y la más joven les ofreció de beber, y los Salik bebieron uno tras otro. Y cuando la copa estuvo en circulación, dijo el mandadero: «Hermanos nuestros, ¿lleváis en el saco alguna historia o alguna maravillosa aventura con que divertirnos?». Estas palabras los estimularon, y pidieron que les trajesen instrumentos. Y entonces la más joven les trajo inmediatamente un pandero de Mosul adornado con cascabeles, un laúd de Irak y una flauta de Persia. Y los 3 Salik se pusieron de pie, y uno cogió el pandero, otro el laúd y el tercero la flauta. Y los 3 empezaron a tocar, y las doncellas los acompañaban con sus cantos. Y el mandadero se moría de gusto, admirando la hermosa voz de aquellas mujeres. En este momento volvieron a llamar a la puerta. Y como de costumbre, acudió a abrir la más joven de las 3 doncellas. Y aquí el motivo de que hubiesen llamado. Aquella noche, el califa Harún al-Rashid había salido a recorrer la ciudad, para ver y escuchar por sí mismo cuanto ocurriese. Le acompañaba su visir Jafar al-Barmaki y el portalfanje Mashur, ejecutor de sus justicias. El califa, en estos casos, acostumbraba disfrazarse de mercader. Y paseando por las calles había llegado frente a aquella casa y había oído los instrumentos y los ecos de la fiesta. Y el califa dijo al visir Jafar: «Quiero que entremos en esta casa, para saber qué son esas voces». Y el visir Jafar replicó: «¿Acaso sea un atajo de borrachos, y convendría precavernos por si nos hiciesen alguna mala partida?» Pero el califa dijo: «Es mi voluntad entrar ahí. Quiero que busques la forma de entrar y sorprenderlos». Al oír esta orden, el visir contestó: «Escucho y obedezco». Y Jafar avanzó y llamó a la puerta. Y al momento fue a abrir la más joven de las 3 hermanas. Cuando la joven hubo abierto la puerta, el visir le dijo: «Oh señora mía, somos mercaderes de Tabaria. Hace 10 días llegamos a Bagdad con nuestros géneros y habitamos en el Khan de los mercaderes. Uno de los comerciantes del Khan nos ha convidado a su casa y nos ha dado de comer. Después de la comida, que ha durado 1 hora, nos ha dejado en libertad de marcharnos. Hemos salido, pero ya era de noche, y como somos extranjeros, hemos perdido el camino del Khan, y ahora nos dirigimos fervorosamente a vuestra generosidad para que nos permitáis entrar y pasar la noche aquí. Y Alá os tendrá en cuenta esta buena obra». Entonces la joven los miró, le pareció que en efecto tenían maneras de mercaderes y un aspecto muy respetable, por lo cual fue a buscar a sus 2 hermanas para pedirles parecer. Y ellas le dijeron: «Déjales entrar». Entonces fue a abrirles la puerta, y le preguntaron: «¿Podemos entrar, con vuestro permiso?». Y ella contestó: «Entrad». Y entraron el califa, el visir y el portalfanje, y al verlos, las jóvenes se pusieron de pie y les dijeron: «Sed bienvenidos, y que la acogida en esta casa os sea tan amplia como amistosa. Sentaos, oh huéspedes nuestros. Solo tenemos que imponeros una condición: no habléis de lo que no os importa, si no queréis oír cosas que no os gusten». Y ellos respondieron: «Ciertamente que sí». Y se sentaron, y fueron invitados a beber y a que circulase entre ellos la copa.
Después el califa miró a los tres Alik y se asombró mucho al ver que los tres estaban tuertos del ojo izquierdo. Y miró enseguida a las jóvenes y al advertir su hermosura y su gracia, quedó aún más perplejo y sorprendido. Las doncellas siguieron conversando con los convidados, invitándoles a beber con ellas, y luego presentaron un vino exquisito al califa, pero éste lo rechazó, diciendo: «Soy un buen haj». Entonces la más joven se levantó y colocó delante de él una mesita con incrustaciones finas, encima de la cual puso una taza de porcelana de China y echó en ella agua de la fuente, que enfrió con un pedazo de hielo, y lo mezcló todo con azúcar y agua de rosas, y después se lo presentó al califa. Y él aceptó y le dio las gracias, diciendo para sí: «Mañana tengo que recompensarla por su acción y por todo el bien que hace». Las doncellas siguieron cumpliendo sus deberes de hospitalidad y sirviendo de beber. Pero cuando el vino produjo sus efectos, la mayor de las tres hermanas se levantó, cogió de la mano a la proveedora y le dijo: «Oh hermana mía, levántate y cumplamos nuestro deber». Y su hermana le contestó: «Me tienes a tus órdenes». Entonces la más pequeña se levantó también, y dijo a los Alik que se apartaran del centro de la sala y que fuesen a colocarse junto a las puertas. Quitó cuanto había en medio del salón y lo limpió. Las otras dos hermanas llamaron al mandadero, y le dijeron: «Por Alá, ¿cuán poco nos ayudas? Cuenta que no eres un extraño, sino de la casa». Y entonces el mozo se levantó, se remangó la túnica, y apretándose el cinturón, dijo: «Mandad y obedeceré». Y ellas contestaron: «Aguarda en tu sitio». Y a los pocos momentos le dijo la proveedora: «Sígueme, que podrás ayudarme». Y la siguió fuera de la sala, y vio dos perras de la especie de las perras negras, que llevaban cadenas al cuello. El mandadero las cogió y las llevó al centro de la sala. Entonces la mayor de las hermanas se remangó el brazo, cogió un látigo, y dijo al mozo: «Trae aquí una de esas perras». Y el mandadero, tirando de la cadena del animal, le obligó a acercarse, y la perra se echó a llorar y levantó la cabeza hacia la joven. Pero ésta, sin cuidarse de ello, la tumbó a sus pies y empezó a darle latigazos en la cabeza, y la perra chillaba y lloraba, y la joven no la dejó de azotar hasta que se le cansó el brazo. Entonces tiró el látigo, cogió a la perra en brazos, la estrechó contra su pecho, le secó las lágrimas y la besó en la cabeza, que la tenía cogida entre sus manos. Después dijo al mandadero: «Llévatela y tráeme la otra». Y el mandadero trajo la otra, y la joven la trató lo mismo que a la primera. Entonces el califa sintió que sus ojos se llenaban de lástima y que el pecho se le oprimía de tristeza, y guiñó el ojo al visir Jafar para que interrogase sobre aquello a la joven, pero el visir le respondió por señas que lo mejor era callarse. Enseguida la mayor de las doncellas se dirigió a sus hermanas y les dijo: «Hagamos lo que es nuestra costumbre». Y las otras contestaron: «Obedecemos». Y entonces se subió al lecho, chapeado de plata y de oro, y dijo a las otras dos: «Veamos ahora lo que sabéis». Y la más pequeña se subió al lecho, mientras que la otra se marchó a sus habitaciones y volvió trayendo una bolsa de raso con flecos de seda verde, se detuvo delante de las jóvenes, abrió la bolsa y extrajo de ella un laúd. Después se lo entregó a su hermana pequeña, que lo templó y se puso a tañerlo, cantando estas estrofas con una voz sollozante y conmovida. «Por piedad, devolved a mis párpados el sueño que de ellos ha huido. Decime dónde ha ido a parar mi razón. Cuando permití que el amor penetrase en mi morada, se enojó conmigo el sueño y me abandonó. Y me preguntaban: ¿qué has hecho para verte así, tú que eres de los que recorren el camino recto y seguro? Dinos, ¿quién te ha extraviado de ese modo?». Y les dije: no seré yo, sino ella, quien os responda. Yo solo puedo deciros que mi sangre, toda mi sangre, le pertenece. Y siempre he de preferir verterla por ella a conservarla torpemente en mí. He elegido una mujer para poner en ella mis pensamientos que reflejan su imagen. Si expulsara esa imagen,
se consumiría en mis entrañas con un fuego devorador. Si la vierais, me disculparíais. Porque el mismo Alá cinceló esa joya con el licor de la vida, y con lo que quedó de ese licor fabricó la granada y las perlas. Y me dicen, ¿pero encuentras en el objeto amado otra cosa que lágrimas, penas y escasos placeres? ¿No sabes que al mirarte en el agua límpida solo verás tu sombra? Bebes de un manantial cuya agua sacia antes de ser saboreada. Y yo contesto, no creáis que bebiendo se ha apoderado de mí la embriaguez, sino solo mirando. No fue preciso más. Esto bastó para que el sueño huyera por siempre de mis ojos. Y no son las cosas pasadas las que me consumen, sino solamente el pasado de ella. No son las cosas amadas de que me separé las que me han puesto en este estado, sino solamente la separación de ella. Podría volver mis miradas hacia otra cuando toda mi alma está unida a su cuerpo perfumado, a sus aromas de ámbar y almizcle. Cuando acabó de cantar, su hermana le dijo, ojalá te consuele Alá, hermana mía. Pero tal aflicción se apoderó de la joven portera que se desgarró las vestiduras y cayó desmayada en el suelo. Pero al caer, como una parte de su cuerpo quedó descubierta, el califa vio en él huellas de latigazos y varazos y se asombró hasta el límite del asombro. La proveedora roció la cara de su hermana y luego que recobró el sentido, le trajo un vestido nuevo y se lo puso. Entonces el califa dijo a Jafar, ¿no te conmueven estas cosas? ¿No has visto señales de golpes en el cuerpo de esa mujer? Yo no puedo callarme y no descansaré hasta descubrir la verdad de todo esto y sobre todo esa aventura de las dos perras. Y el visir contestó, oh mi señor, corona de mi cabeza, recuerda la condición que nos impusieron, no hables de lo que no te importe si no quieres oír cosas que no te gusten. Y mientras tanto, la proveedora se levantó, cogió el laúd, lo apoyó en su redondo seno y se puso a cantar. ¿Qué responderíamos si vinieran a darnos quejas de amor? ¿Qué haríamos si el amor nos dañara? Si confiáramos a un intérprete que respondiese en nuestro nombre, este intérprete no sabría traducir todas las quejas de un corazón enamorado. Y si sufrimos con paciencia y en silencio la ausencia del amado, pronto nos pondrá el dolor a las puertas de la muerte. Oh dolor. Para nosotros solo hay penas y duelo, las lágrimas resbalan por las mejillas. Y tú, querido ausente, que has huido de las miradas de mis ojos cortando los lazos que te unían a mis entrañas. Di, ¿conservas algún recuerdo de nuestro amor pasado, una huella pequeña que dure a pesar del tiempo? ¿O has olvidado, con la ausencia, el amor que agotó mi espíritu y me puso en tal estado de aniquilamiento y postración? Si mi sino es vivir desterrada, algún día pediré cuentas de estos sufrimientos a Alá, nuestro Señor. Al oír este canto tan triste, la mayor de las doncellas se desgarró las vestiduras y cayó desmayada. Y la proveedora se levantó y le puso un vestido nuevo, después de haber cuidado de rociarle la cara con agua para que volviese de su desmayo. Entonces, algo repuesta, se sentó la joven en el lecho y dijo a su hermana, te ruego que cantes más, para que podamos pagar nuestras deudas. Aunque solo sea una vez. Y la proveedora templó de nuevo el laúd y cantó las siguientes estrofas. ¿Hasta cuándo durarán esta separación y este abandono tan cruel? ¿No sabes que a mis ojos ya no les quedan lágrimas? Me abandonas. ¿Pero no crees que rompes así la antigua amistad? Oh, si tu objeto era despertar mis celos, lo has logrado. Si el maldito destino siempre ayudase a los hombres amorosos, las pobres mujeres no tendrían tiempo para dirigir reconvenciones a los amantes infieles. ¿A quién me quejaré para desahogar un poco mis desdichas, las desdichas causadas por tu mano, asesino de mi corazón? ¡Ay de mí! ¿Qué recurso le queda al que perdió la garantía de su crédito? ¿Cómo cobrar la deuda?
Y la tristeza de mi corazón dolorido crece con la locura de mi deseo hacia ti. Te busco. Tengo tus promesas. Pero tú, ¿dónde estás? Oh hermanos, os lego la obligación de vengarme del infiel. Que sufra padecimientos como los míos. Que apenas vaya a cerrar los ojos para el sueño, se los abra enseguida el insomnio largamente. Por tu amor he sufrido las peores humillaciones. Deseo, pues, que otro en mi lugar goce las mayores satisfacciones a costa tuya. Hasta hoy me ha tocado padecer por su amor. Pero a él, que de mí se burla, le tocará sufrir mañana. Al oír esto, cayó desmayada otra vez la más joven de las hermanas, y su cuerpo apareció señalado por el látigo. Entonces dijeron los tres a Alic: más nos habría valido no entrar en esta casa, aunque hubiéramos pasado la noche sobre un montón de escombros, porque este espectáculo nos apena de tal modo, que acabará por destruirnos la espina dorsal. Entonces el califa, volviéndose hacia ellos, les dijo: ¿y por qué es eso? Y contestaron: porque nos ha emocionado mucho lo que acaba de ocurrir. Y el califa les preguntó: ¿de modo que no sois de casa? Y contestaron: nada de eso. El que parece serlo es ese que está a tu lado. Entonces exclamó el mandadero: por Alá, esta noche he entrado en esta casa por primera vez, y mejor habría sido dormir sobre un montón de piedras. Entonces dijeron: somos 7 hombres, y ellas solo son 3 mujeres. Preguntemos la explicación de lo ocurrido, y si no quieren contestarnos de grado, que lo hagan a la fuerza. Y todos se concertaron para obrar de ese modo, menos el visir, que les dijo: ¿creéis que vuestro propósito es justo y honrado? Pensad que somos sus huéspedes, nos han impuesto condiciones y debemos cumplirlas. Además, he aquí que se acaba la noche, y pronto irá cada uno a buscar su suerte por el camino de Alá. Después guiñó el ojo al califa, y llevándole aparte, le dijo: solo nos queda que permanecer aquí 1 hora. Te prometo que mañana pondré entre tus manos a estas jóvenes, y entonces les podrás preguntar su historia. Pero el califa rehusó y dijo: no tengo paciencia para aguardar a mañana. Y siguieron hablando todos, hasta que acabaron por preguntarse: ¿cuál de nosotros les dirigirá la pregunta? Y algunos opinaran que eso le correspondía al mandadero. A todo esto, las jóvenes les preguntaron: ¿de qué habláis, buena gente? Entonces el mandadero se levantó, se puso delante de la mayor de las 3 hermanas, y le dijo: oh soberana mía, en nombre de Alá te pido y te conjuro, de parte de todos los convidados, que nos cuentes la historia de esas 2 perras negras, y por qué las has castigado tanto, para llorar después y besarlas. Y dinos también, para que nos enteremos, la causa de esas huellas de latigazos que se ven en el cuerpo de tu hermana. Tal es nuestra petición. Y ahora, que la paz sea contigo. Entonces la joven les preguntó a todos: ¿es cierto lo que dice este mandadero en vuestro nombre? Y todos, excepto el visir, contestaron: cierto es. Y el visir no dijo ni una palabra. Entonces la joven, al oír su respuesta, les dijo: por Alá, huéspedes míos, acabáis de ofendernos de la peor manera. Ya se os advirtió oportunamente que si alguien hablaba de lo que no le importase, oiría lo que no le había de gustar. ¿No os ha bastado entrar en esta casa y comeros nuestras provisiones? Pero no tenéis vosotros la culpa, sino nuestra hermana, por haberos traído. Y dicho esto, se remangó el brazo, dio 3 veces con el pie en el suelo, y gritó: hola. Venid enseguida. E inmediatamente se abrió uno de los roperos cubiertos por cortinajes, y aparecieron 7 negros, altos y robustos, que blandían agudos alfanjes. Y la dueña les dijo: atad los brazos a esa gente de lengua larga, y amarradlos unos a otros. Y ejecutada la orden, dijeron los negros: oh señora nuestra, oh flor oculta a las miradas de los hombres, ¿nos permites que les cortemos la cabeza? Y ella contestó:
aguardad una hora, porque antes de degollarlos los he de interrogar para saber quiénes son. Entonces exclamó el mandadero: por Alá, oh señora mía, no me mates por el crimen de estos hombres. Todos han faltado y todos han cometido un acto criminal, pero yo no. Por Alá. Qué noche tan dichosa y tan agradable habríamos pasado si no hubiésemos visto a estos malditos Alik. Porque estos Alik de mal agüero son capaces de destruir la más floreciente de las ciudades solo con entrar en ella. Y enseguida recito esta estrofa. Qué hermoso es el perdón del fuerte. Y sobre todo, qué hermoso cuando se otorga al indefenso. Yo te conjuro por la inviolable amistad que existe entre los dos, no mates al inocente por causa del culpable. Cuando el mandadero acabó de recitar, la joven se echó a reír. En este momento de su narración, Scheherazada vio aproximarse la mañana y se calló discretamente. Hasta aquí la segunda parte de Las Mil y Una Noches. Si te gustó, puedes seguirnos en nuestro canal para mantenerte al día con la siguiente parte.